En esta clase, que será la primera parte, hablaré sobre metaanálisis como una herramienta integradora en la investigación biomédica. Lo que se va a tratar en esta primera parte es el concepto de revisión sistemática y metaanálisis, tamaño del efecto y cuál es la presentación de este gráfico famoso que se conoce como forest plot cuando se trata de variables categóricas numéricas o la evaluación de la correlación en un grupo de estudios. El metaanálisis es una herramienta que, como dice la presentación, integra los hallazgos de diversas investigaciones. Y pues ustedes se han dado cuenta que a partir del inicio de la pandemia de coronavirus 19 han estado disponibles de forma gratuita una gran cantidad de materiales sobre el tema, ya sean estudios de casos y controles, ensayos clínicos, algunos que hablen de factores de riesgo de letalidad, otros que hablen de la efectividad de la vacunación, otros de las complicaciones que pueden surgir en cierto tipo de pacientes. Lo importante es de que la investigación, si bien la podemos visualizar de esa manera, como que fácilmente hemos tenido disponibles una gran cantidad de presentaciones, pues esto ya venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo. La diferencia es nada más que ahora se tienen muchas publicaciones que son gratuitas sobre el tema, con el fin de contribuir a una mayor gestión clínica y de salud pública a nivel mundial. Pero lo importante de esto es de que la cantidad de materiales que uno puede revisar al día, a la semana, al mes, es limitada en comparación a todo lo que se publica diariamente. Con todas las revistas que están disponibles a nivel mundial, hay unas que tienen mayor renombre, eh, formas más rigurosas de validar la información, o no validarla, sino que de evaluar qué publicaciones se van a aceptar y cuáles no. Se ha encontrado en muchos estudios que se cometen errores como sesgos de selección de información que se pueden identificar al únicamente leer el estudio. Imagínense que para leer un estudio y poder identificar esos sesgos se requiere cierta experiencia. Obviamente no nos están diciendo todos los posibles errores que hubo en esta investigación. Esto no quiere decir que uno pues vaya a desconfiar siempre. O sea, todas las personas en la manera de lo posible investigan con la honestidad suficiente y deben de incluir en su discusión de resultados una explicación de las limitantes que tuvieron, qué dependió de ellos y qué no podían contra ello. Bueno, eso es lo ideal. Eh, pero pues resulta que si bien hay más publicaciones en español en las que se identifican esos sesgos, errores estadísticos, errores metodológicos también, bueno, pues no quiere decir que las publicaciones que estén escritas en idioma inglés no estén exentas de esos problemas. El objetivo de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis es de hecho combinar, resumir e interpretar la evidencia disponible pertenecientes a un campo de investigación claramente definido o una pregunta de investigación. Estos recursos se utilizan cada vez más tanto a nivel local como en un hospital o en un área de salud, como podría ser a nivel de otros órganos más amplios, salud pública, que va a coordinar la compra de insumos, etcétera. En un mundo ideal, en Guatemala, pues obviamente se tuvo un experto o un grupo de expertos, tuvo que revisar la información que se tenía hasta este momento, por ejemplo, en metaanálisis y en revisiones sistemáticas sobre la vacuna para poder elegir la mejor. Eso desde el punto de vista clínico, epidemiológico, porque hay otros criterios. Que no solo se va a basar en lo clínico y en lo epidemiológico. Pero en un mundo ideal, esta es una herramienta que debe servir para justificar la compra de una vacuna, por ejemplo. Entonces la revisión sistemática y metaanálisis en cierta manera son lo mismo. Lo que sucede es que el metaanálisis es un análisis estadístico que se aplica después de haber hecho una revisión sistemática. No siempre se puede hacer porque no se cuenta con los estudios suficientemente homogéneos para realizar ese metaanálisis.
La importancia que tienen estas revisiones sistemáticas es que una gran cantidad de publicaciones que están disponibles actualmente se necesitan evaluar de forma crítica. Debemos de conocer cuál es la calidad de esas publicaciones, pues la calidad sigue siendo muy variable. A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos para estandarizar la calidad de los artículos que se publican. Por ejemplo, para un estudio de cohortes que se va a publicar, hay una serie de un checklist o lista de cotejo donde nos recuerda que hayamos considerado ciertos aspectos, de manera que eso va a garantizar en menor o mayor medida que el estudio tenga calidad. Pero aún así se siguen cometiendo errores. Entonces, antes de aplicar los conocimientos que están disponibles en un estudio, debemos de valorarlos de una forma crítica. Las revisiones de literatura nos ayudan a hacer ese proceso porque de hecho nos ahorran ese proceso. Al seleccionar, empiezan por una pregunta de investigación. Buscan en diferentes fuentes que consideran adecuadas los artículos que podrían estar respondiendo a esa pregunta de investigación. Hay criterios de búsqueda que van descartando unos artículos de otros. Luego, cuando ya se han seleccionado, se van encontrando todavía algunas debilidades en unos de esos estudios y esos podrían seguirse utilizando con ciertas precauciones o podrían ya no utilizarse. Todo ese proceso nos ahorra el que nosotros leamos todos esos estudios y los valoremos críticamente. La valoración crítica exige que entendamos sobre lo que estamos estudiando, obviamente la fisiopatología, la historia natural de la enfermedad, como los aspectos epidemiológicos de metodología de la investigación y los aspectos estadísticos y muchas veces otros aspectos de los que se habla menos, como aspectos éticos, legales y de otro tipo. Lo importante de todo esto es de que las revisiones sistemáticas nos van a ahorrar ese proceso, porque de hecho van a estar dirigidas a seleccionar la mejor información disponible. Esta gráfica que está por acá, o esta figura que viene de un libro del Renacimiento, nos hace referencia a que las personas siempre se van a basar en los hallazgos anteriores, en los mejores hallazgos, para tener una visión más amplia de los fenómenos de estudio. De manera que las revisiones sistemáticas utilizan como unidades de análisis no pacientes, sino que utilizan otros estudios que han trabajado con base a pacientes, y por lo tanto se conocen como fuentes secundarias. Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios individuales e identificar las áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar la investigación. Si bien uno puede encontrar un tema de investigación, de tesis por ejemplo, asistiendo a congresos, hablando con ciertos jefes de los servicios que tienen más conocimiento de la problemática de esos servicios, o haciendo otras actividades que nos pongan al día. Una de las formas de encontrar vacíos en el conocimiento y por lo tanto posibles temas de tesis es acudir a las revisiones sistemáticas, más que los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, porque nos hablan del estado del arte, lo que se conoce y lo que se desconoce hasta este punto del tema de interés o la pregunta de investigación que hemos planteado. Y los metaanálisis son métodos estadísticos que se utilizan para combinar resultados de resumen numéricos en medidas del tamaño del efecto, extraídas durante el proceso de revisión sistemática de estudios para sintetizar un resultado agrupado. Esto nos dice que una síntesis a través de un estadístico nos va a resumir los hallazgos de, por ejemplo, 10 estudios o 30 que se han incluido en la revisión sistemática, a partir de, en vez de tener 10 odds ratios que nos estén respondiendo a esa pregunta, o 15 o 30, vamos a tener un solo odds ratio que se llama como el efecto combinado. O sea, un estadístico que combina la información de los 10, 30 o 100 estudios que se han consultado en la revisión sistemática. El metaanálisis permite llegar a una mejor estimación del tamaño del efecto, y esto de mejor estimación se traduce en precisión de la estimación. Yo siempre les pongo, cuando les hablo de intervalos de confianza, el ejemplo de que si a alguien le preguntan
sobre algún tema que desconoce y obviamente las consecuencias pueden ser malas, pues la persona no va a decir un dato puntual, va a estar tanteando, va a decir entre esto y esto. Si tiene más información, las posibilidades se van a reducir. Si a alguien le preguntan, por ejemplo, si, a ver, tienes un sobrino que vive en el extranjero y cuántos años tiene, como uno no sabe, pues va a decir, no sé, tal vez entre 10 y 17 años, porque yo sé que es menor de edad. Pero si yo supiera que ese sobrino mío está en el high school, entonces ya podría reducir la estimación, diría, no sé, tiene entre 15 a 16 años, porque yo ya tengo mayor información, ¿no? No sé, 13, 15, qué sé yo. Lo importante de todo esto es de que cuando se cuenta con muestras más grandes, se tiene una estimación más precisa porque la muestra es más grande y por lo tanto tiene mayor potencia. Recordemos que ya les había hablado en algún momento de la potencia, de la precisión con intervalos de confianza y del tamaño del efecto. Esto se logra teniendo un metaanálisis. La finalidad de la revisión sistemática es aplicar un método científico establecido, unos criterios de búsqueda, de selección, de combinación de la investigación para que los resultados sean reproducibles por otros autores. Y mientras tanto, la finalidad del metaanálisis es obtener, si es adecuado hacerlo, un estimador combinado del efecto de un factor de estudio sobre una variable de respuesta a partir de los resultados de la suma de varios estudios que van a estar en esta revisión sistemática. Lo reproducible implica de que este proceso es bastante riguroso, es muy detallado, es muy sistemático. Alguien les puede decir, ¿cómo hiciste tu revisión sistemática? Consulté PubMed como única base de datos, no consulté nada más, no consulté, por ejemplo, Google, por decir algo. No consulté algo más específico como podría ser Cielo, solo me fui a PubMed. Y consulté los estudios más recientes. No es de que ese sea un criterio siempre importante. A veces se tiene la mala idea de que solo sirve lo que tiene 5 años de antigüedad. Y eso depende de que estemos investigando. Pero digamos que el criterio era ese, la información más reciente sobre un medicamento, para hablar de los efectos adversos que se han encontrado o los últimos hallazgos de la efectividad de un antihipertensivo en los últimos 5 años. Solo trabajé con ensayos clínicos, por ejemplo, multicéntricos. Si yo doy todos esos detalles, alguien puede tomar esas instrucciones como una receta de cocina y obtener los mismos resultados que yo obtuve, seleccionar esos mismos, porque ahí está lo mismo, ¿verdad? Si tiene la misma pregunta de investigación, se supone que los resultados también van a ser similares a los que yo estoy presentando. Puede ser que esta persona tenga otros conocimientos de estadística, haga algunas estimaciones ponderadas, metaregresiones, que son cosas más complejas. Pero en términos generales, el metaanálisis se supone que nos da resultados reproducibles, porque nos da una receta muy buena. ¿Y cómo se hace uno de estos estudios? Hay normativas que nos dicen que sigamos ciertas reglas. Aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son las tareas previas a la ejecución de una revisión sistemática o metaanálisis. En este libro que se conoce como Bioestadística Amigable, nos dice que lo primero es formular la pregunta. Si mi pregunta es ¿cuál es la prevalencia de prediabetes en trabajadores de la salud? Esa va a ser mi pregunta de investigación. Luego definimos los criterios de elegibilidad de los estudios. Solo quiero estudios de cohortes. Estudios de cohortes que se han realizado en población latina, en latinoamericanos, etc. Esos son definir los criterios de elegibilidad de los estudios. Localización de los estudios y la estrategia de búsqueda. Bueno, entonces no se hace de primero la búsqueda, se hace de primero la definición de los criterios de elegibilidad. Ya que se tienen esos criterios, se van a buscar los estudios en diferentes bases de datos. PubMed, Embase, los ensayos de colaboración de Cochrane, etc. Te eligen esos motores de búsqueda y bases de datos, todo lo que tenga información de dónde podemos encontrar los estudios que queremos. Se seleccionan los estudios, después de que ya tienen todos ahí el listado de posibles estudios, se seleccionan volviendo a revisar los criterios de elegibilidad. Se valora la calidad de los estudios.
Entonces, ya que se han seleccionado los estudios, se empiezan a revisar cada uno de ellos. En todos los pasos de los que estoy hablando pueden salir estudios. Lo que no van a hacer van a entrar más, ¿no? O sea, van a salir algunos. Estos no cumplen con esto, entonces los voy a quitar. Este decía que es un estudio de cohortes en personas latinoamericanas. Decía que estaba respondiendo a la pregunta de investigación, pero cuando yo vi el estudio solo me presenta odds ratios. Ya era un estudio de casos de cohortes, y lo que me da como estimación del efecto es un odds ratio. Eso no es correcto, entonces no voy a utilizar ese estudio porque yo quiero estudios que tengan hazard ratios o riesgos relativos. Bueno, entonces a pesar de que más o menos iba por la vía de que yo iba a seleccionar o elegir ese estudio, al evaluar la calidad del estudio lo he sacado, no me sirve. Aquí hay muchos otros aspectos que deben de considerarse, no voy a hablar de todos. Finalmente, cuando ya se han seleccionado, se ha evaluado la calidad de los estudios y se dicen, sí, estos son los que nos van a servir, se leen obviamente de forma sistemática. Existen también unas técnicas para poder hacer una lectura de esos estudios y se extraen los datos para el metaanálisis. ¿Ya? Se responden a cada una de las preguntas. No lo vamos a ver como algo muy diferente a hacer una tesis. En realidad, pues se leen los estudios. Nuestras unidades muestrales no son pacientes, sino que son otros estudios, podrían ser otras tesis. Se responde a las preguntas de investigación con cuadros, con tablas, pero hay un recurso que se conoce como el forest plot, que lo veremos más adelante, que es una de las técnicas mayormente utilizadas, universalmente utilizadas en este tipo de investigaciones. Y bueno, aquí hay otros aspectos que se deben de considerar. Existe lo que se conoce como Prisma Statement o la declaración Prisma. Es una propuesta que incluye una lista de comprobación, o sea, un checklist y un diagrama de flujo para que nos vaya guiando de cómo debimos haber hecho nuestra selección de los estudios. Todos estos pasos que están acá deberían de estar ahí en ese diagrama de flujo. Y nos habla de 27 preguntas que nos vamos a hacer durante el proceso de la evaluación de una revisión sistemática. Pueden acceder a este material únicamente, como ya tienen el link, dándole clic a esta ventana externa y va a salir y se puede descargar. Este es un ejemplo de un diagrama de flujo de Prisma Statement. Se empieza por decir cuántas bases de datos se consultaron, fueron 20, 10, qué sé yo, y cuántos fueron seleccionándose en cada paso hasta llegar a lo incluido. En el screening, si se dan cuenta, uno está revisando la calidad de los estudios y va a excluir algunos por ciertas razones, y esas razones se van escribiendo acá. De manera que la n inicial que tenía todos estos registros ahora va a ser una n más pequeña. Desde acá hasta acá va a ir disminuyendo. Han visto algunos estudios en los cuales se decía que había una n inicial de 500 estudios y al final ya solo quedan 20. Eso es porque el proceso es bastante riguroso, ¿ya? Entonces no se elige cualquier estudio solo porque tenga el título de lo que estamos buscando. Todos los criterios de elegibilidad, mientras más criterios sean, las muestras se van reduciendo más, la muestra final. Esos son los estudios incluidos. Entonces recordemos el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es un concepto estadístico que nos habla que si hay asociación entre dos variables que tanto están asociadas. Por ejemplo, si yo considero diferentes grupos de pacientes y yo lo que quiero saber es el riesgo de enfermarse de tuberculosis pulmonar, tengo un grupo de personas que han estado expuestas a tuberculosis pulmonar, han convivido con un paciente con tuberculosis pulmonar, son inmunocompetentes, y por el otro lado tengo a pacientes con VIH que también han estado expuestos a convivir con pacientes con tuberculosis pulmonar. Esos pacientes tienen mayor riesgo, el efecto podría ser mayor, ¿verdad? El riesgo o el efecto es mayor en esas personas, las que son VIH positivas y que han estado expuestas. De esas personas con VIH hay algunas que están recibiendo tratamiento antirretroviral y sus cargas virales están indetectables. Tienen un riesgo siempre. Eso va a depender de cómo está su estado inmunológico también, ¿no?
La carga viral es un indicador indirecto. Bueno, pues resulta que hay otros pacientes que también han convivido con pacientes con tuberculosis pulmonar, que son VIH positivos estos pacientes. Y estos pacientes, además, están recibiendo atención, pero tienen cargas detectables. Entonces ellos tienen mayor riesgo. De todos los casos que están ahí, ellos tienen más riesgo. El tamaño del efecto es medir cuánto es el riesgo o cuál es el efecto de una variable sobre una variable de respuesta. El efecto combinado de tener VIH con una carga detectable y estar expuesto o ser COMB positivo es un efecto más grande que el efecto de únicamente estar expuesto, ser COMB positivo. En los estudios actualmente se reportan los resultados, ya sea uno de casos y controles, transversal analítico, ensayo clínico, de forma multivariante. Nos dicen el efecto que hay de esto sobre esto, pero tomando en cuenta estas otras características. Por ejemplo, un estudio de efectividad vacunal debería considerar para coronavirus las características de los pacientes, como podrían ser si tienen como comorbilidades como la hipertensión arterial o la diabetes, que podrían hacerlos más susceptibles a que presenten los efectos que se espera, ¿verdad? Por un lado la transmisión del virus y por el otro lado si se les ha transmitido otro indicador secundario que sería la letalidad en esos pacientes, que se espera que sea mayor en ellos que tienen comorbilidades. En todo caso, se determina el efecto ajustado en esos estudios cuando se usan regresiones de Cox o regresiones logísticas, que ustedes ya han escuchado sobre eso y también ya les hablé de la regresión logística. En ese caso, pues los efectos son efectos multivariantes. El tamaño del efecto, que se conoce como el odds ratio ajustado, es el que se calcula cuando se están considerando otras variables. Lo que ocurre, lo que no les había comentado en la presentación sobre tamaño del efecto, es que a veces la información es engañosa. Hay resultados contradictorios. Cuando hay resultados contradictorios en una sola investigación y me dicen, yo estoy haciendo mi investigación y me dicen, no sé, tener sobrepeso es un factor de riesgo de una carga viral detectable. Bueno, tal vez no hay una explicación biológica de eso. Entonces yo reviso otras variables y posiblemente encuentro un confusor que me esté haciendo pensar que el tener sobrepeso es un factor asociado a una carga detectable de VIH, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de hacer ese análisis en mi única investigación, yo encuentro investigaciones de que me dicen, por ejemplo, el remdesivir tiene un efecto benéfico en disminuir la letalidad de los pacientes con cuadros severos de coronavirus, y otro estudio que me dice que no? Bueno, eso es importante porque, como les había comentado, una de las tareas que deberían de hacer los departamentos de salud pública, los asesores de las personas que toman decisiones como comprar una vacuna o comprar otra o estar pagando por remdesivir, ¿verdad? Hoy estoy escuchando una noticia de cuánto es lo que se paga por remdesivir aquí en Guatemala. Hay una única empresa a la que le pueden comprar. El costo, el precio que ofrece el remdesivir, esa empresa, es más alto que otras empresas que también podrían vender ese producto. Lo que sucede es de que esas otras empresas no tienen actualmente el registro, han tenido algunos problemas. No se sabe pues si esos problemas tienen una direccionalidad política para beneficiar a otros, o simplemente estas personas pues no han cumplido con los requisitos para poder registrar su producto. Lo importante de todo esto es de que el tamaño del efecto nos permite también determinar qué tan bueno es una acción. Una persona que está trabajando, por ejemplo un residente de medicina interna con los pacientes y está administrando el medicamento, puede ver una mejoría en sus pacientes o puede no verla, puede pensar en un paciente o puede pensar en todos los pacientes que ha atendido hasta este momento. Pero existe evidencia que nos dice que si bien el remdesivir disminuye la letalidad por coronavirus, el efecto es pequeño. Ese efecto justifica lo que se gaste en un país
de escasos recursos como en Guatemala para eso, pues yo no lo sé, no estoy diciendo que no lo justifique o que sí lo justifique. Entonces lo importante de todo esto es de que el poder leer metaanálisis nos permite saber si esta información contradictoria se puede conjugar a través de un estudio que incluya todos esos estudios, tanto los que dicen que no tiene efecto como los que dicen que sí tiene efecto, y obtener una conclusión basada en todos esos estudios. Una de las limitaciones es de que existe lo que se conoce como el sesgo de publicación, que no se publica generalmente aquellos estudios negativos. Los estudios negativos son los que me dicen remdesivir no tiene un efecto. Se tiende a publicar por muchas razones de las cuales no voy a hablar, aquellos estudios en los cuales sí se encontró la asociación entre las variables, el efecto de los medicamentos positivo. De manera que el desafío de esta investigación es agrupar los efectos resumidos en diferentes estudios, seleccionándolos para estimar un tamaño del efecto que nos dé una respuesta más compleja y más completa de las preguntas que tenemos, sobre todo cuando hay información contradictoria en diferentes estudios. Las técnicas que nos permiten hacer estos cálculos son relativamente sencillas. Aquí yo les voy a hablar de los métodos más sencillos, y no es que vamos a hacer cálculos, sino que haré un video tutorial donde explicaré de forma sencilla cómo se podría hacer un metaanálisis partiendo de los estudios. Esta fórmula que aparece acá es una fórmula para la proporción. En el estudio que les ponía como ejemplo y que lo voy a tratar durante toda lo que resta de la charla, es determinar la prevalencia de prediabetes en trabajadores de la salud. Si se sabe que los trabajadores de la salud tienen más o menos entre 10 al 30% de prevalencia de prediabetes, porque tienen factores que los hacen susceptibles como estrés, aumento de cortisol y de glucosa durante los turnos, mala alimentación durante los turnos, dejar de desayunar, por ejemplo, pasarse una comida y comer más en otra, cuando eso está relacionado con obesidad central y muchas otras cosas, van a explicar por qué la prevalencia es más alta de prediabetes que en la población en general. Entonces la respuesta en esos estudios es un porcentaje. Entonces me dice, por ejemplo, en un hospital de aquí de Guatemala se encontró que la prevalencia de prediabetes era del 25%, por decir algo. En otro estudio que también se hizo en Guatemala se encontró que era del 10%. En otro estudio tal vez se encontró algo del 40%. Entonces tienen diferentes porcentajes o podrían ser muy parecidos. Pero lo importante es de que yo hago un estimador, una sola medida, en vez de reportar en el estudio de fulano de tal, encontré esto, en el otro esto y en este otro tal. Yo solo voy a reportar una medida. El estimador combinado, que es la proporción combinada, es de tanto. Posiblemente de esos estudios que les pongo como ejemplo, la proporción combinada sea, si yo hago un metaanálisis, tal vez de un 22%. Bueno, entonces la proporción combinada no solo tiene esa proporción, sino que debe tener un intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza es el acercamiento que tenemos a la población de la que se extrajo la muestra. Pero jamás podemos estudiar a la población. Podemos estudiar muestras más grandes que se parezcan más a la población a través de metaanálisis, ¿ya? Entonces esa es la idea, por eso calculamos intervalos de confianza de la proporción combinada. Ahí están entonces las fórmulas, yo les daré un ejemplo después para enseñarles que esto no es tan complicado como podrían ser otras cosas más diferentes. Aquí también ocurre que a veces lo que se utilizan son estimadores para comparar una medida en dos grupos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser los valores de glicemia de aquellos trabajadores de la salud, de glicemia en ayunas, que tienen antecedentes familiares de diabetes y otros que no? Ahí tenemos dos grupos. Lo que vamos a comparar podría ser, por ejemplo, su índice de masa corporal, su presión arterial sistólica, que son variables numéricas, o la glicemia en ayunas, que también es una variable numérica. Cuando se hace la comparación de una variable numérica en dos grupos, se puede calcular la D de Cohen, que aquí está la fórmula. Ese es otro estimador del tamaño del efecto que se puede utilizar en estos metaanálisis. O podrían ser también la combinación de medidas relativas.
Estos son los odds ratios, los riesgos relativos, hazard ratios, dependiendo del diseño del estudio. ¿Cuáles son esos estudios? Cuando yo quiero relacionar, por ejemplo, cuál es la asociación entre el antecedente familiar de diabetes y prediabetes en un trabajador de la salud. Si hago un estudio transversal, puedo calcular un odds ratio o uno de casos y controles. Si hago algo más complejo, como darle seguimiento de aquí a 5 o 10 años, entonces voy a hacer un estudio de riesgo de cohortes, que va a tener una estimación de hazard ratio o de riesgo relativo. Bueno, recordando esos temas de los cuales ya había hablado en algún momento, yo ya puedo saber de que hay metaanálisis en los cuales voy a encontrar odds ratios, metaanálisis donde solo voy a encontrar porcentajes y metaanálisis donde podría encontrar medias o incluso correlaciones, como veremos después. Cada uno de estos estimadores del tamaño del efecto tienen diferentes métodos estadísticos, unos basados en distribuciones normales y otros que no. Entonces ya llegamos al punto de recordar que es un gráfico de bosque o un forest plot. Cuando yo les comento de que las revisiones sistemáticas se construyen con base a diversos estudios, cada estudio muestra su odds ratio, pero podemos tener un odds ratio combinado de todos esos estudios. La forma de representar gráficamente los efectos vistos en cada estudio y los efectos de combinar los estudios es a través de forest plots o gráficos de bosque, que nos presentan el estimador del efecto y su correspondiente intervalo de confianza. Entonces veamos este. Aquí está la explicación, pero yo se las voy a comentar. No dice de qué se trata este estudio porque no quiero que nos hable de algo en particular. Ustedes pueden visualizarlo como un aspecto importante de su práctica clínica. Si en esta clase hay, por ejemplo, no recuerdo, estudiantes de anestesiología, entonces podría ser cuál es el efecto de calentar soluciones para usar soluciones a temperatura ambiente contra soluciones calentadas, cuál es el riesgo de hipotermia, ¿ya? Entonces eso podría ser un ejemplo para anestesiología. El ejemplo que voy a utilizar acá es el ejemplo de la prediabetes. La relación que existe entre el antecedente familiar de diabetes y tener prediabetes está dado por los odds ratios en un estudio, ya sea de casos o controles o transversal analítico. ¿Cómo se analiza este gráfico? Bueno, aquí, como se dan cuenta, no aparece de qué se trata. Y yo podría pensar en cualquier otra cosa. Hipertensión, enfermedad arterial periférica y antecedente de hipertensión, por ejemplo. En primer lugar, en este panel se ponen todos los estudios. Aquí tenemos 10 estudios, de la A a la J. Esto, no sé, aquí se ponen los nombres de los estudios, el nombre del ensayo clínico o el nombre del autor principal. Aquí podría ser Juárez, Martínez, Glantz y qué sé yo, Vega, etc. Lo importante es de que después vamos a encontrar una línea vertical que pasa por el 1, pasa por el 0, eso dependiendo. Cuando estamos hablando de odds ratios o de riesgos relativos, la línea de referencia va a pasar por el 1. ¿Y por qué por el 1? Porque el 1 es el no efecto. Si el riesgo que tengo yo de padecer coronavirus, que ya me vacuné, que tengo 2 dosis de AstraZeneca, en comparación a alguien que no se quiere vacunar, es el mismo, entonces el riesgo es igual a 1. En ese caso la vacuna no tendría un efecto, ¿ya? Entonces por eso la referencia es 1 acá. Ok, esa es la referencia 1. Luego tenemos el efecto de cada uno de los estudios. El estudio de Juárez, le llamé a tiene un efecto de 1.20, un odds ratio de 1.20. El de Vega, que es el que le estoy llamando I, o I le estoy llamando Vega, tiene un efecto de 0.80. Bueno, sin interpretar, vemos de que aquí están los efectos de los diferentes estudios. Ahora, estos odds ratios van a estar graficados en lo horizontal, en esta escala horizontal. Este 1.20, por ejemplo, le correspondería un valor por acá, y de hecho está acá. Este puntito que tenemos por acá
es el odds ratio muestral de 1.20 del estudio de Juárez. El estudio, por ejemplo, veamos, Galvez, G, es 2.05. ¿Lo ubicamos acá? Sí, es 2.05. Ya estamos de acuerdo con que los odds ratios que aparecen acá, o ratios relativos, se van a ir graficando por acá. Por esto que es menor a 1, que es 0.80. El de Vega va a estar acá antes del 1, porque es 1.80. Otra cosa que tenemos claro acá es que lo que está de este lado, del lado derecho, como tiene valores mayores a 1 y el odds ratio mayor a 1 es aumentar el riesgo, entonces decimos que en los estudios A, B, C, D, A, B, C, en el estudio E, en el F, en el G, en el H y en el J, el riesgo de prediabetes se aumenta cuando una persona tiene un familiar al menos con diabetes, ¿no? Porque el odds ratio es mayor a 1, 230 a 330. De todos estos, ¿cuál es el que tiene el efecto más grande? El estudio F. Pensemos Fernández. F tiene un odds ratio de 3.30. Bueno, pero estas líneas horizontales que están acá, ¿qué son? Estos son los intervalos de confianza. El intervalo de confianza del estudio de Fernández va de 1.50 a 7.26. Esta es la estimación que se tuvo. Este intervalo no pasa por el 1, por la línea de referencia. Cuando el estudio de Enríquez, el intervalo sí pasa por el 1. Va de 0.75 a 7.5. El 1 está por aquí. ¿Y eso qué significa? Lo que está de este lado es factor de riesgo. Lo que está de este lado es factor protector. Pero lo que está de este lado y su intervalo no incluye al 1, no toca al 1, es factor de riesgo poblacional o factor de riesgo estadísticamente significativo. Lo que está de este lado y no toca al 1 es factor protector significativo. No hay ningún estudio que diga que el tener diabetes sea un factor protector estadísticamente significativo. Podría ser que yo les cuente toda la historia de este estudio hipotético que está acá, porque el ejemplo es hipotético. Es un estudio en el cual no se encontró que esto fuera un factor protector estadísticamente significativo, pero posiblemente los autores de esta investigación, cuando se dieron cuenta que tener un familiar con diabetes al contrario era un factor protector contra prediabetes, pudieron haber argumentado que el hecho que una persona tenga a un paciente con diabetes cercano, por ejemplo su papá o su mamá, lo hace pues más propenso a cuidar de su salud. Al ver las complicaciones que ha tenido su padre o su madre, entonces definitivamente va a tener una vida un poco más saludable, por lo tanto ese podría ser un factor protector. Estos mismos autores pudieron haber argumentado que si esto no era significativo se necesitaban más estudios para comprobar si esto era cierto, porque en su estudio esto fue factor protector pero no significativo. Bueno, obviamente estas otras personas que están acá, Galvez dijo que este era un factor de riesgo significativo, que esto hace que las personas compartan múltiples factores de riesgo, enfermedades cardiovasculares o qué sé yo, o presenten algunos genes que estén asociados, pues hasta podría ser con estilos de vida no saludable o con un aspecto fisiopatológico que haga que esta persona tenga, por ejemplo, mayor obesidad central, lo cual está relacionado con la resistencia a la insulina y todos esos detalles. Lo que estoy haciendo acá solo es un ejercicio para que nos recordemos que la investigación que hace cada una de estas personas va a tener diferentes hallazgos, diferentes interpretaciones de la realidad, pero que la suma que se tiene a través de una revisión sistemática nos permite entender este fenómeno de una forma global y poder tomar decisiones que no pudieron haber tomado cada uno de ellos, porque nosotros tenemos más información. Y de hecho los intervalos de confianza, el intervalo más amplio es este, nos está diciendo que la estimación fue más imprecisa. Por lo tanto, el peso que aparece por acá es de 1.76%. ¿Y qué significa esto? Significa que todas estas investigaciones le aportaron algo al metaanálisis, pero ¿qué tanto le aportaron?
Si la estimación del efecto fue poco precisa y el intervalo de confianza fue amplio, lo que aportaron fue poco. Veamos, por ejemplo, esta que tiene un intervalo de confianza pequeño, que va de 1,40 a 3. Esta aportó el 23.25% al metaanálisis, tiene mayor peso. El intervalo de confianza es más amplio porque la muestra era más grande en este estudio, en el estudio de Vega. En el estudio de Galvez fue más, bueno, perdón, la muestra que fue más pequeña. Por eso la estimación fue poco precisa. En el estudio de Galvez, perdón, la muestra fue más grande y por lo tanto la estimación fue más precisa. No depende solo de eso, depende también de la variabilidad. Si en este estudio posiblemente la prevalencia no sé, en otros estudios, cuando la prevalencia del evento de interés es más alta, entonces la estimación es más precisa también. Bueno, son aspectos que ya les hablé un poco cuando comenté el tema del tamaño del efecto, la precisión y la potencia. Entonces ahora vamos a repasar. Este que aparece por acá, el diamante, siempre va a tener una forma de diamante, es el efecto combinado. Al tomar en cuenta los 10 estudios, vamos a pensar en un hipotético estudio donde están incluidos todos los pacientes, que nos da un odds ratio combinado de 1.61. ¿Cómo se combina? Con las fórmulas que están en las diapositivas anteriores. Donde pasa esta línea de referencia son los vértices inferior y superior, por llamarlo de alguna manera. Ese es el odds ratio combinado, 1.61. Los vértices horizontales, por llamarlo de una forma, están tocando el intervalo de confianza, el límite inferior y el límite superior, 1.34 o 1.93. Este tiene un peso del 100%. Si se dan cuenta, el intervalo de confianza va de 1.34 a 1.93. Es el intervalo más pequeño, porque es el más preciso. El estudio que da mayor peso iba de 1.40 a 3. Tiene un intervalo más amplio que este que está acá. Con este en metaanálisis podemos concluir que la información que está disponible actualmente nos permite indicar que el tener un paciente, un familiar con diabetes, sí es un factor de riesgo de prediabetes en un trabajador de la salud. Pero qué tan bueno qué tanto efecto tiene. Tiene un efecto muy bajo. Una persona que tiene un familiar con diabetes, en este ejemplo hipotético, solo tiene un 61% de mayor probabilidad de presentar prediabetes que alguien que no tiene familiares con diabetes. Esa es la conclusión a la que se llegó. Incluso cuando había información contradictoria, se pudo comprobar que había mayor evidencia que esto era un factor de riesgo que un factor protector. Para finalizar, vamos a ver estos ejemplos. Uno que tiene que ver con variables categóricas, otro con variables numéricas y otro con correlaciones. Este que es un ejemplo en el cual se podría determinar cuál era el efecto que tenía la administración de vitamina D para disminuir la incidencia de preeclampsia. Mujeres embarazadas, no sé qué otros detalles hay, bueno, los pueden buscar acá. Aquí está todo el artículo y aquí hay diferentes estudios. El 1 sabemos que es el valor de referencia. El estimador del tamaño del efecto es un odds ratio. Siempre tenemos el 1 acá como referencia. Los valores que aparecen aquí en estos cuadros nos hablan del efecto que se calculó en cada uno de estos estudios. En el estudio de Ley tenemos este cuadrito que tiene un efecto de 0.310. Este valor que es menor a la unidad nos está hablando que es un factor protector. Administrar vitamina D es un factor que protege para que se disminuya el riesgo de preeclampsia en estas mujeres. Nos recuerdo si estas eran mujeres que tenían factores de riesgo de preeclampsia y por eso fue que se les administró la vitamina D. Pero lo importante de todo esto es de que vemos que de todos los estudios que aparecen acá, solo el de Roth, realizado en 2013, tiene un valor mayor a 1, lo cual nos dice que al contrario, el administrarse vitamina D aumenta el riesgo de preeclampsia. Los demás disminuyen el riesgo. Y aquí tenemos entonces punto 643. Este está por acá. Este es punto 424.
Este es punto 369. El tamaño de estos cuadrados depende de la muestra que se haya utilizado. Aquí se tienen muestras más grandes. También tenemos los intervalos de confianza. Hay unos que tocan al 1. Por ejemplo, el estudio de Caramali de 2015 nos dice que es un factor de protección de preeclampsia, pero como el intervalo pasa por el 1, entonces no se concluye que esto sea significativo. El diamante, que nos habla de toda la información contenida, nos da un odds ratio de 0.365, lo cual nos dice más o menos que en una mujer que se le administra vitamina D, se disminuye en un 74%, un 73.5% la probabilidad de presentar preeclampsia. Este intervalo de confianza del diamante o el efecto combinado no pasa por la unidad, lo cual nos dice otra vez de que sí, dar vitamina D disminuye el riesgo de preeclampsia, pero el efecto es pequeño, ¿ya? Mientras más se aleje hacia la izquierda, el efecto va a ser más grande. Si tenemos, por ejemplo, odds ratios que sean pequeñísimos, como estos, entonces ahí estamos diciendo de que dar vitamina D es lo máximo, ¿no? Recordemos siempre la significancia clínica y la significancia estadística. No porque algo sea estadísticamente significativo va a ser algo útil en la clínica. Bueno. Luego está un ejemplo de forest plot para variables numéricas. Pero la diferencia acá es la siguiente. Aquí es la disminución de la presión arterial en las personas que se hacen un monitoreo casero de la presión arterial. Lo que se está midiendo acá es la caída en la presión arterial. En los diferentes estudios tenemos valores negativos y positivos. Los valores positivos nos están diciendo que cayó la presión arterial. Los negativos nos está diciendo al contrario que aumentó la presión arterial. Por la forma en la que está todo realizado acá. Bueno, entonces resulta que la línea de referencia ahora ya no va a ser el 1. Va a ser el 0, porque aquí estamos hablando de variables numéricas. Cuando se utilizan variables numéricas, la referencia es el 0. ¿Y por qué es así? Si, por ejemplo, alguien tenía una presión arterial sistólica de 141, se dio el medicamento y se midió otra vez y la presión arterial sistólica del paciente 141, el cambio o diferencia fue de 0. Entonces eso es lo que no queremos. Queremos que los intervalos de confianza no toquen el 0, porque el 0 es que no hay diferencia en dar el medicamento. El estudio de Binstock tiene un intervalo de confianza que no toca el 0. Este nos dice que la disminución o la caída en la presión arterial sistólica tras no es administrar un medicamento, sino que monitorizar caseramente la presión arterial sistólica, sí tiene un efecto significativo en que se disminuya la presión arterial de esas personas. El estudio de Artinian tiene un efecto más grande, una muestra más pequeña porque este cuadradito es más pequeño que este. La estimación, por lo tanto, no es tan precisa como la de este, pero nos dice que al monitorizar la presión arterial incluso se ha disminuido, podría ser, ¿verdad? Ha caído la presión arterial en promedio en 25 unidades de presión arterial sistólica. Eso desde el punto de vista de un médico es bueno, ¿no? Está diciendo, mi paciente, solo por el hecho de estar monitorizándose la presión arterial, podría disminuir en un promedio en un 25.60 milímetros de mercurio su presión arterial. Cada uno tiene ciertas características y yo voy a hablar de la homogeneidad o la heterogeneidad de estos estudios en la siguiente clase. Pero lo que ya podemos ver es que estos estudios nos permiten llegar a este que está acá, al efecto combinado. El efecto combinado es de 4.25 unidades. Esto ya es más pequeño. Desde el punto de vista clínico del médico, posiblemente que disminuya la presión arterial en 4 unidades de presión arterial sistólica, ni siquiera es presión arterial media. Tal vez no sea tan importante. O sea, diría, si esta persona no puede comprar una maquinita para monitorizarse la presión arterial, entonces no es tan importante porque el efecto benéfico que va a tener clínicamente tal vez no sea relevante. Ahora, recordemos
cada uno de los detalles de estas investigaciones, detalles que no sabemos. Un estudio puede haber utilizado cierto tipo de equipo para monitorizar, otro equipo. Esas diferencias son las que se deben de descartar cuando se eligen los estudios. Por eso los estudios tienen que ser homogéneos. Esto quiere decir que todos deberían de tener métodos similares en los cuales las personas monitorizaron su presión arterial sistólica. No sé cuáles son las formas en las que se clasifican, pero por decirles algo tan burdo como unos tomaban la presión de la muñeca y otros del dedo, pues no, ¿verdad? Deberían de ser todos con el mismo método de fabricación, etc. Aquí hay otros detalles para la presión arterial diastólica y para la presión arterial media. Había menos estudios que nos hablaban de cómo fue la disminución de la presión arterial media. Y esto es importante porque los estudios dicen muchas cosas, pero hay otras cosas también que no dicen los estudios. Por ejemplo, de todos esos que se habían elegido, solo 4 nos habían presentado los resultados de la presión arterial media, lo cual posiblemente sea más útil. Ya, por ejemplo, 4.36 unidades de presión arterial media, pero basada solo en estos 3 estudios, ya no sea algo tan malo, ¿no? Porque es presión arterial media. Y bueno, para terminar, Forest plot de correlación. Las correlaciones, recuerden que pueden ser de 0 a 1, de 0 a menos 1. Si van de 0 a menos 1 nos dice que las cosas están relacionadas inversamente. Si aumenta una cosa, disminuye la otra. Las positivas, que van de 0 a más 1, aumenta una cosa, aumenta la otra. Ese es un estudio que nos habla de qué tanto lee sobre salud un grupo de personas y cuál va a ser su calidad de vida. La correlación es positiva. Dicen que a medida que más leen sobre salud, tiene mayor calidad de vida. Aquí están todos los estudios, los tamaños de la muestra, los pesos, ya que hay unos pesos aleatorios que están basados en otras técnicas diferentes de hacer el cálculo de estos estadísticos, pero lo importante es que aquí están las correlaciones. La correlación más alta es la que está acá en el estudio de Mancuso, va de 0.66, nos está diciendo que la relación entre leer sobre salud y tener una buena calidad de vida es una relación que va de moderada a buena. Jan tiene todavía un valor más alto, que da 0.82. Aquí nos dice que la relación es buena, entonces se recomendaría que las personas lean más sobre las enfermedades que padecen. Sería la conclusión basada en este estudio. Como este estudio nos dice que, bueno, que no era algo tan benéfico, porque solo es una relación de 0.7. Cuando se hace el metaanálisis se llega a la conclusión que es el estimador de 0.35. ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, pues mejoraría la calidad de vida un poco, ya. O sea, está bien que lean, mejora un poco la calidad de vida. ¿Qué tanto mejora? Pues no tanto como que tengan otras prácticas saludables. Posiblemente se enteren de prácticas saludables, pero eso no quiere decir que todas las personas hagan uso de esas prácticas saludables. Bien, con esto hemos visto hasta este punto de que existen diferentes tipos de metaanálisis basados en la variable que se está estudiando y que el tamaño del efecto aparece en un forest plot de cada uno de los estudios y los efectos combinados.